Bueno, mi nombre es Ramírez Rocío Elizabeth, estoy cursando el segundo año de profesora de educación secundaria en biología. En este video voy a desarrollar la consigna número 3, que era em, presentar, o sea, los temas que abordamos en el espacio curricular sujeto a la educación. Vamos a empezar nuestro diálogo y la primera pregunta es: ¿Cómo aprenden o de qué manera aprenden los sujetos hoy en día? primero, hay que tener en cuenta qué es el sujeto. Descartes definía al sujeto como un sujeto que aprende, o sea, que supone, por lo tal, una estructura subjetiva que lleva a cabo aprendizajes formales y no formales. Entonces, ¿cómo aprenden a partir de allí? Dewis decía que los sujetos aprenden a medida que van organizando su experiencia y estructura. De este modo, obtenemos una mirada general de las cosas. Bien, ¿por qué se aprende desde la experiencia? La Rosa, por ejemplo, ella planteaba que se aprende la experiencia porque en ella siempre va a existir un acontecimiento tanto externo como interno en relación con otro, y eso va a generar una constante reestructuración. Entonces, a partir de las experiencias, ¿hay tipos de aprendizajes? Pues sí, Ana Quiroga hablaba de dos tipos de aprendizajes: un implícito, que se trataba de aprender sin darnos cuenta de que estamos en un proceso de aprendizaje, y otro explícito, que se caracteriza por la intención de aprender y la conciencia de ellos. Entonces, ¿de qué manera o cómo se configuran los sujetos en el proceso del conocimiento? Eh, Bien, eh, la autora Ana Quiroga decía que además de matriz del aprendizaje, está determinada por la capacidad de emerger de los aprendizajes que se tejen en sus vínculos y relaciones sociales a partir de necesidades que manifiestan desde su nacimiento. ¿De qué manera entonces seguimos hablando de maneras, de formas? ¿De qué forma se da ese aprendizaje? Y, y la misma autora, que Ana Quiroga, como estamos hablando, decía que, o sea, no es que decía, ella vinculaba al aprendizaje espiralado con aquellos obstáculos que surgen en este proceso. Entonces, ¿vos crees que existe alguna ruptura cuando se produce un aprendizaje? Pues sí, porque, por ejemplo, Pichon Rivière, él afirmaba esta idea planteando un aprendizaje epistemofílico como aquella dificultad del índole motivacional o afectivo. Perfecto. Entonces, hablamos de cómo aprendemos y de qué manera, pero en esa forma, en esa manera de aprender, ¿qué se pone en tensión cuando no se logran los objetivos planteados en cuanto a ese proceso de aprendizaje? Cuando no planteamos objetivos, la autora Flavia Dirigi hablaba de 5 desafíos: la invisibilización en las transformaciones escolares, las relaciones de baja intensidad con la escuela, el ausentismo, la soledad y los bajos logros de aprendizaje. Y hablando entonces de trayectorias escolares, ¿cuáles son esos supuestos que apoya al sistema escolar? Bueno, hablando de la misma autora, ella decía que, o sea, hablaba de 4 supuestos que apoya al sistema escolar. Esos supuestos son un cronosistema,
que se trata del ritmo que adquiere de los aprendizajes. Por lo otro lado, también está la descontextualización de los saberes, que se trata del impacto que tienen esos aprendizajes reproducidos por la escuela. También habla de la presencialidad, que implica el modo en que se pone en práctica la enseñanza. Y por último, se encuentra la simultaneidad, que sería la forma de aprender todo al mismo tiempo o de una misma manera. Ahora bien, teniendo en cuenta que existen diferentes modos de producir, reproducir y adquirir esos aprendizajes, como veníamos hablando, y hablando también de desafíos y supuestos dentro del sistema escolar hoy en día, ¿qué función cumple la escuela? Bueno, ya finalizando este diálogo, te voy a decir que Inés Dussel, o sea, en su texto ella decía que la transmisión cultural es la función que cumple la escuela, es de transmitir y reproducir la cultura, teniendo presente el contexto actual en que se encuentra dado que las sociedades cambian y la cultura se transforma.